Bienvenidos nuevamente a un nuevo capítulo del tutorial de C++. En este capítulo vamos a ver el concepto de constructor en la programación orientada a objetos. Para ello pues vamos a basarnos en la misma clase persona del capítulo anterior. En esta clase vamos a crear una función constructor. Los constructores son funciones miembros especiales que sirven para inicializar un objeto de una determinada clase al mismo tiempo que se declaran. Características. Tienen el mismo nombre que la clase a la que pertenecen. No tienen tipo de retorno, es decir, no regresan ningún valor. Deben ser públicos. Bien, vamos a ver cómo funcionaría un constructor en la clase persona. Bien, aquí teníamos estos tres datos privados a los cuales le hemos ido asignando valor en cada una de su respectiva función pública. Bien, estos datos los podríamos haber definido en un constructor, en lugar de tener que estar incluyéndolo en las funciones. Por ejemplo, vamos a eliminar el dato de cada una de las funciones y bueno, también falta la función brazos. Bien, a estos datos le vamos a asignar sus valores desde un constructor. El constructor ha de ser público, ya que ha de ser accesible en el objeto. Bien, y su nombre ha de ser igual que el de la clase. Y ya aquí tenemos el método constructor. Vamos a darle forma, vamos a modificar algunas cosas. Por ejemplo, el valor de los datos privados, piernas, brazos y cabeza. Bien, y le vamos a asignar sus valores. De este modo, las funciones miembro pues únicamente pues se dedicarán a regresar los valores definidos ya aquí en este constructor. Es decir, solamente pues a regresar el valor de cada dato privado. Que el valor pues lo asignamos en el constructor, como podemos ver. Bien, vamos a ver el ejemplo. Vamos a guardar y vamos a compilar. Compilar y ejecutar. Y como podemos ver, los datos vuelven a aparecer. Solo que esta vez pues hemos definido sus valores en una función constructor. Bien, esta es una de las grandes ventajas de utilizar una función constructor. Vamos a ver otro ejemplo. Bien, supongamos que queremos pasarle un argumento al crear el objeto. Bien, vamos a ir a la función constructor y vamos a pasarle un argumento que va a ser un string para que se pueda incluir el nombre de la persona. Bien, a este argumento lo vamos a llamar n. Bien, este valor que pasemos a la hora de crear el objeto se lo vamos a asignar a una variable privada, que va a ser un string, ya que este es el argumento que estamos pasando, un string, que lo vamos a llamar, por ejemplo, nombre, con un guión bajo al principio. Bien, el valor de este dato privado se lo vamos a pasar a una función pública, al igual que hemos visto con cabeza, brazos y piernas. Por ejemplo, aquí vamos a crear una función a la cual la vamos a llamar nombre. Bien, esta función no tiene por qué tener ningún argumento, ya que lo que vamos a hacer es regresar el valor del dato privado nombre. Ok, bueno, y ahora nos falta hacer una pequeña modificación en la función constructor, que la estamos modificando aquí externamente.
Tenemos que pasarle el argumento n y definir pues el valor del dato privado nombre. ¿Cómo lo haríamos? Pues muy simple, simplemente accedemos al dato y le asignamos el valor que le pasemos al argumento n. Muy bien. Y vamos a ver la prueba. En este caso vamos a inicializar el objeto pasándole un argumento. Por ejemplo, vamos a incluirle un string que va a ser un nombre. Por ejemplo, mi nombre, Manuel. Ok. Y ahora vamos a mostrar el nombre de la persona. Accedemos al objeto person y a la función nombre, que es la que regresa el valor del dato privado nombre. Y ahora podréis ver cómo aparece pues Manuel. Bien, y aquí lo podemos ver. Le podríamos pasar tantos argumentos como fuese necesario a la función constructor. En este caso solo hemos pasado el nombre, pero por ejemplo, si quisiéramos pasarle los apellidos también, lo haríamos de la siguiente forma. Creamos un dato privado, pasamos un segundo argumento, creamos una función que nos regrese el valor del dato privado apellido, y modificaríamos pues el código de la función persona. Y en este caso pues apellido, el dato privado apellidos sería igual al argumento a. Bien, vamos a ver el ejemplo. Ahora le tendríamos que pasar un segundo argumento. Bien, y podría mostrar perfectamente pues los apellidos de esta persona. Y veamos el ejemplo: compilar y ejecutar. Y aquí podemos ver cómo nos regresa el valor Dávila González. Bien, pues este es el funcionamiento básico de los constructores en la programación orientada a objetos. Como podéis ver, es muy útil. Y bueno, pues por el momento lo dejamos aquí y próximamente más. Saludos.